En esta ocasión, desde nuestro subreddit favorito Ask Reddit, te traigo historias tan perturbadoras que te costará creer que son reales. Desde criminales despiadados que jugaron con la justicia, hasta los errores policíacos más absurdos e imperdonables de la historia. Quédate porque el caso de hoy te va a volar la cabeza. Respuesta 1. El hecho de que una de las víctimas de Dahmer escapara, llegara hasta la policía y luego fuera de vuelta a Dahmer porque él les dijo que el joven de 14 años era su pareja y que estaba ebrio. Y la parte favorita de todos, el policía que restó importancia a esta situación se convirtió en el presidente del sindicato de policía. No enfrentó consecuencias por este error, aunque fue despedido y luego recontratado, pero vivió una vida larga y próspera. Esto solo demuestra que el karma no es real. Es mucho peor. Dahmer le había perforado un agujero en la cabeza y le había vertido ácido. 2 mujeres afroamericanas del vecindario rogaron a la policía que detuviera a Dahmer porque sabían que el chico era una especie de víctima, y los policías no solo ignoraron sus súplicas, sino que las amenazaron con arrestarlas si no se iban. Respuesta 2. El acosador nocturno Richard Ramírez fue al dentista porque tenía un diente impactado. La policía rastreó su perfil hasta ese dentista, pero no sabía quién era. Los policías instalaron un botón de emergencia para el dentista para que, cuando el asesino regresara para su trabajo dental final, el dentista pudiera presionar la alarma silenciosa y la policía pudiera arrestarlo. Vigilaron el consultorio dental durante una semana, dejaron al dentista para que presionara el botón él mismo y luego nunca regresaron. Al día siguiente, Richard Ramírez regresó. Sin embargo, el botón ni siquiera fue probado. No funcionó. Los policías nunca llegaron. Él se fue del dentista y continuó asesinando a docenas más. También fue arrestado cuando regresó de fuera de la ciudad de visitar a su hermano para encontrarse con que, debido a los relatos de los testigos presenciales y a que se encontró su huella digital en una escena, había carteles de búsqueda con su rostro por todas partes. Intentó robar un auto para escapar de la estación de autobuses, pero fue sacado por una multitud enfurecida que probablemente estaba a punto de lincharlo, solo para que la policía llegara, lo salvara de la multitud y lo arrestara. Respuesta 3. Robert Durst, un heredero de bienes raíces con una fortuna de cientos de millones de dólares, aceptó ser entrevistado para una serie documental de HBO llamada The Jinx, mientras estaba vinculado a múltiples asesinatos. En el episodio final olvidó que su micrófono aún estaba encendido, fue al baño y murmuró para sí mismo: ¿qué demonios hice? Acabé con todos, por supuesto. Fue arrestado la mañana en que se emitió el episodio. Eso fue increíble. Para ser justos, los documentalistas hicieron un excelente trabajo al demostrar su culpabilidad al 100% de todos modos. De hecho, siguieron todo el camino del detective aficionado que resuelve el caso, que se ve en la ficción. No se propusieron hacerlo, pero terminaron descubriendo tantas pistas que ayudaron a que lo encarcelaran. Respuesta 4. El asesino en serie ruso Andrei Chikatilo estaba bajo sospecha de varios asesinatos, pero su tipo de sangre era tipo A, comprobado mediante extracción de sangre, y el tipo de sangre encontrado con las víctimas, a partir de fluido, era tipo AB, por lo que las autoridades lo descartaron como el autor. Chikatilo tenía una condición genética rara, desconocida en ese momento, que causaba esta diferencia. Para cuando fue llevado a juicio, había asesinado a más de 50 mujeres y niños. Hubo una gran cantidad de mala gestión intencionada de su caso, porque las autoridades soviéticas querían desesperadamente preservar la narrativa de que los asesinos en serie como él simplemente no existían bajo el comunismo y eran, en cambio, una enfermedad del capitalismo. Respuesta 5. Ted Bundy escapó de la cárcel 2 veces. De hecho, mientras estaba en el tribunal en Aspen, se representaba a sí mismo y dijo que necesitaba usar una oficina con una pequeña biblioteca. Lo dejaron solo en la oficina. Saltó por una ventana del segundo piso y corrió hacia el bosque. Fue atrapado 6 días después. No era un hombre de montaña. La segunda vez que escapó fue de la cárcel del condado en Glenwood Springs, Colorado.
Perdió mucho peso para poder escapar a través de los conductos de aire. Apareció en el apartamento del alcaide. Se cambió con su ropa y salió por la puerta. El alcaide no estaba en casa, era la víspera de Año Nuevo y estaba en una fiesta. A pesar de que el perfilador logró predecir la marca, el modelo y color exactos de su auto y una descripción detallada de quién era y cómo se comportaría, solo lo atraparon porque estaba fuera de control, cometió 2 asesinatos en una tarde y fue atrapado intentando huir por pura suerte. Respuesta 6. Cuando una empleada de una empresa de transporte expresó su temor de convertirse en víctima del infame destripador de Yorkshire si caminaba sola a casa, su compañero de trabajo se ofreció a llevarla y ella llegó a casa sana y salva. El compañero era Peter Sutcliffe. La incompetencia policial en ese caso fue absolutamente legendaria. Entrevistaron a Sutcliffe en 9 ocasiones distintas a lo largo de la investigación. La razón principal por la que seguía siendo absuelto era porque los detectives estaban completamente obsesionados con la cinta de cassette de Weirdside Jack, que era un mensaje de broma enviado por un bromista con un fuerte acento de Geordie. Como Sutcliffe tenía acento de Yorkshire, asumieron que no podía ser el tipo y lo dejaron ir. Respuesta 7. Jack Unterweger trabajó como periodista e informó sobre sus propios asesinatos. Soy de Austria y su exnovia, Astrid Wagner, vino a nuestra escuela para dar una charla sobre él y su relación. Esa mujer estaba realmente demente. Lo conoció cuando él ya estaba en la cárcel y al parecer se enamoró perdidamente. Hasta el día de hoy todavía lo defiende porque él se quitó la vida antes de que se pudiera demostrar su culpabilidad, después de que fuera absolutamente seguro que acabaría con más mujeres si saliera de prisión. Tuvo la audacia de intentar vendernos su libro. Creo que nadie lo compró. ¡Qué delirio! Gracias por recordarme eso. Respuesta 8. Paul Bateson, asesino en serie de mediados de los años 70 que trabajó como técnico médico. Cuando William Friedkin hizo la versión cinematográfica de una famosa película sobre posesiones en 1973, quería utilizar técnicos médicos reales, no actores, en las escenas del hospital donde la joven se somete a una angiografía. Bateson es uno de los técnicos que apareció en esa película. Esa es su voz diciéndole a la joven: vas a sentir algo de presión. No te muevas. Para hacerlo aún más extraño, la ola de asesinatos en serie de Bateson, dirigida a hombres de la comunidad a mediados de la década de 1970, fue parte de la inspiración para la controvertida película de 1980 Cruising, que fue dirigida por William Friedkin. Respuesta 9. Robert Picton fue encontrado con llaves de esposas en su bolsillo que se usaron para quitar las esposas a su víctima. Ambos estaban en el hospital y sus cargos fueron suspendidos porque la mujer fue considerada demasiado inestable. Él procedió a asesinar a más mujeres después de ser liberado. Durante esa violenta pelea en marzo de 1997, la mujer dijo que cortó la vena yugular de Picton y pudo escapar, haciendo señas a un auto que pasaba para pedir ayuda. Había perdido 3 litros de sangre y no tenía pulso cuando llegó al Hospital Royal Columbian, con heridas de arma blanca en la parte superior del tórax, el abdomen, las manos y los brazos. La mujer, que entonces tenía 30 años, permaneció inconsciente en el hospital durante 4 días. Picton, quien también perdió 3 litros de sangre esa noche, condujo él mismo hacia el hospital Eagle Ridge y luego fue trasladado al Royal Columbian. Las 2 víctimas de apuñalamiento estaban en salas de operaciones separadas cuando se encontró una llave de esposas en el bolsillo de los pantalones de Picton. La llevaron a la habitación de la mujer y la usaron para abrir las esposas que colgaban de su muñeca. Picton fue acusado de intento de asesinato, agresión con un arma y confinamiento forzado tras el incidente, pero los cargos finalmente se suspendieron porque la corona consideró que la mujer estaba demasiado inestable para testificar en el tribunal en ese momento. El apuñalamiento que ocurrió hace 13 años precede a la desaparición de las 6 mujeres por cuyo asesinato Picton fue condenado en su juicio de 2007.
y también precede a la desaparición de 15 de las otras 20 mujeres de cuyo asesinato fue acusado. Respuesta 10. Albert Fish envió una carta a la madre de su víctima, Grace Budd, describiendo lo que le hizo a su hija. La carta fue lo que hizo que lo atraparan porque el sobre tenía un logotipo hexagonal distintivo de una asociación de choferes privados que la policía rastreó hasta una casa de huéspedes específica donde un ex miembro había dejado algo de papelería. Fish tenía 65 años y parecía el abuelo inofensivo de alguien. Los detectives que leyeron su confesión completa dijeron que era lo peor que habían encontrado en sus carreras. Su madre no sabía leer, así que su hermano mayor la leyó. Escribió para decirles que decidió comerse a la pequeña mientras estaba sentado en su cocina, disfrutando de las fresas y el queso que les había llevado. Incluso los monstruos a veces envejecen. Es increíble ver cómo la realidad a veces supera por mucho a la ficción y cómo un simple error puede cambiar el destino de tantas vidas. Si estas historias te atraparon, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita y comparte el video. Dale muchísimo hype para que nuestra comunidad siga creciendo. Ya estamos muy cerca de la meta de los 1000 suscriptores y con tu apoyo lo vamos a lograr. Sin más por el momento, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar la ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame dándole like, comentando y suscribiéndote activando la campanita para poder hacerle llegar a más personas estas historias.